Mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo. Yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno. Y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles. Así que la idea es poder compartirlo con ustedes. Bueno, este precioso día, muy bonito. Y para el día de hoy vamos a hacer el otro video que es súper importante. Y es qué es lo que voy a llevar a Torres del Paine. La mochila, saco de dormir, qué tomar en consideración cuando vas a llevar las cosas, qué es importante y qué no es importante. Por ejemplo, disco duro no es importante, porque necesitáis un ordenador para poder pasar la información, por ejemplo. Entonces, bueno, en este caso yo tengo mi canal de YouTube, entonces la cámara va al computador, no me queda otra. Es parte del juego, es parte del negocio, del business. Así que les voy a mostrar un poquito y al final del video les voy a mostrar una lista, no sé si acabo acá, pero una lista del menú que vamos a tener para los 10 días que vamos a ir a Torres del Paine. Entonces es solamente como para que se hagan una idea. Lo importante, y es lo que nosotros tomamos en consideración, el peso. Onda, esto pesa 290 gramos, esto pesa 320, vamos con el 290. Porque 320 y 290 no es tanto. Si lo pensáis, son 30 gramos. Pero si lo multiplicáis por 3 son 300 gramos. Y eso solamente en un producto. Después lo llevas a otro y estamos hablando de 2 kilos extra de comida que de repente no necesitáis. Entonces por eso es importante considerarlo. Bueno, para el día de hoy vamos a mostrar entonces todo lo que voy a estar llevando como equipo para Torres del Paine. Entonces es súper importante qué es lo que vas a llevar, cuánto pesa. Porque es súper importante porque te empiezas a sumar y sumar y sumar y sumar. Solamente en 10 paquetitos para el desayuno ya tengo más de 1 kilo. Solamente en eso. Que es la avena. Debo tener como 1,2 kg. Solamente en el desayuno. Y todavía falta la comida, los snacks y todo el resto del equipo, que es lo que te voy a mostrar ahora. Así que siempre ten en consideración eso. El equipo básico que vas a necesitar. Lo mínimo de lo mínimo. No necesitáis mucho más que eso. Y aún así, hay hartas cositas. Así que déjenme mostrarles. Vamos a darle vuelta a la cámara. Ya. Vamos a partir primero y por lo más importante, que es la mochila. Esta mochila es una mochila Doite Sion Pro 65 litros y, que es lo que aparte que más me gusta, se abre acá completa, da toda la vuelta y así puedes acceder a todas las cosas sin tener que como escarbar en la mochila, porque no me gusta esa opción. Y sobre todo porque en realidad también va a haber comida, entonces quiero como la comida va a estar separada, les voy a mostrar ahora en un segundo. Entonces como quiero tener la posibilidad de acceder fácil a todas las cosas que están ahí dentro. Después, el saco de dormir, súper importante, y en este caso es uno que va límite es -5 y la zona de confort es de -1. En la realidad, este se llama Doite Musala, pesa 1,9 kilos, que es súper poco. Y en este caso, la realidad es que la zona de confort, la temperatura de confort es lo que más o menos te va a dictar de cuánto es el saco. El resto es un extra que le ponen, que en realidad no es real. Pero en este caso, este saco de dormir es súper abrigado. ¿Qué pasaría si se pone muy frío? Entonces nosotros estamos trayendo esto, que es como un saco de dormir versión manta térmica para frío extremo. Entonces, en el peor de los casos, y esta es a prueba de viento, a prueba de agua, entonces te permite que el calor del cuerpo se mantenga. Y en el peor, como estamos hablando en un caso de frío extremo, pero vamos a estar en carpa y vamos a estar en camping, entonces vamos a ver cómo van a estar las temperaturas. Pero lo traemos sí o sí. Y tenemos otra manta térmica que voy a llevar, que por emergencia también. Este tipo de cosas, si vas a ir a la montaña tienes que traerlas, porque no pesa nada. No pesa nada, pero te puede salvar la vida, así que es súper importante. Después, cada paquetito de esto es avena con muesli, con cereales, con pasas. Entonces es súper importante traer el desayuno que sea bueno. Entonces en este caso son 10 bolsitas. Entonces a medida que se van acabando las bolsitas, se va liberando peso.
Entonces es súper importante traerlos separados, ya listo. De hecho la comida también lo vamos a hacer así. Van a ser bolsas, una bolsa de comida con la comida del día, y eso es lo que vamos a cenar. Después, toalla de estas microfibra que se seca inmediatamente, súper rápido. Esto, que es un poncho de agua, que es súper largo, de hecho llega como hasta por acá más o menos, no lo quiero sacar, por eso no lo he sacado, pero pesa nada prácticamente, y es súper importante llevar uno para la mayor parte del camino. Hay una parte que el Paso Garner, que esto no se va a usar, y no tiene sentido que lo uses porque Paso Garner tiene como 90 o 100 kilómetros por hora de viento, incluso podría ser más. Entonces esto se va a rajar antes que te pueda proteger, no te sirve de nada. Pero para el resto de los días, que corre viento pero no tanto, va a ser extremadamente importante. Después, esto, que es para cocinar, pero que en realidad lo más seguro es que vamos a usar como para el café, para tomar cosas. Y para comer. Porque en el fondo mi amigo también tiene un par de ollas que va a llevar. Y que son también como ultra ligeras. Después, esto, que es la cocinilla, es el extra, porque en realidad mi amigo va a llevar otra cocinilla que es la que vamos a usar, que es mejor. Pero vamos a llevar esta igual, porque en caso de emergencia ya tenemos una extra para poder llevar. El cuchillo, extremadamente necesario. Déjenme mostrarles cómo se ve. Extremadamente necesario. Doite. Como después me voy a Europa, en realidad lo voy a llevar para este camping y lo voy a poner a la venta porque no me lo puedo llevar en el avión. Pero está bonito. Así que siempre importante un cuchillo que puedas tener en el bolsillo cerca por cualquier cosa, porque igual hay vida salvaje y en el peor de las situaciones, bueno, tienes cómo defenderte o cómo defender a alguien. Esto. Entonces, vamos a cerrarlo. Bueno, ahí ya lo cerré. Entonces, esta es la linterna para que puedas alumbrar, sobre todo porque vamos a estar saliendo de noche. Alumbra muchísimo. Y es recargable, tengo el cargador ahí. Obviamente teléfono, siempre. Estoy tratando de hacerla cortita para que no se demore mucho el video. Pero también para que sea entretenido. Entonces, como más dinámico. Después, rodilleras. Sí o sí hay que llevar rodilleras. Al menos uno que ya tiene cierta edad. Que en este caso, esta rodilla yo ya la tengo media que me la golpeé. Entonces la estoy cuidando. Pero sí o sí hay que llevar rodilleras porque después del Paso Garner, que es súper importante, el Paso Garner es el punto más alto de Torres del Paine y después tú empiezas a bajar. Y esa bajada impacta las rodillas, tengas la edad que tengas. Entonces, llevar rodilleras no te pesa nada, pero sí puede significar ayudarte a terminar el viaje tranquilo y proteger las rodillas. Después, la tobillera, importantísimo, por las dudas también. Y después tenemos los guantes de nieve. Que sí o sí hay que llevar. Los bastones de trekking, que los tengo que conseguir, no los tengo acá, me los tiene que pasar un amigo. Y las medias, en este caso las medias que yo estoy llevando son unas medias de trekking con cobre para que no tengan como un olor extremo, pero que también se sequen rápido. En este caso llevo 2 pares, el otro lo tengo que lavar, porque ya lo usé para probar cómo están. Y estas medias, que son de algodón, y es en el fondo para cuando estés acampando. Nunca uses medias de algodón mientras estás caminando, porque el cuerpo cuando estás haciendo ejercicio como trekking necesitas que el cuerpo pueda respirar y en este caso pueda botar el sudor para no quedártelo tú, porque eso te puede provocar una enfermedad. Así que tienes que tener cuidado. Y bandanas. Una para el cuello, una para la cabeza, para mantener ahí todo bien protegido del viento, porque el viento va a ser extremo. Extremo. Estamos hablando de viento que podría llegar a los menos y tantos de grados Celsius. Mucho frío, mucho viento súper fuerte, así que hay que estar preparado. Obviamente, a la ropa, un gorro para proteger del sol, importantísimo. Par de lentes que los tengo ahí, que son los lentes de siempre. Y después, un polerón, en este caso un polerón que es medio abrigado, está carreteadísimo como pueden ver, pero no importa porque lo importante es que sea abrigado y es una segunda capa. Después tienes esta polera, que es una polera de estas como para hacer ejercicio que se secan súper rápido, y tengo 2 de estas.
Esta es una y la otra es una blanca que tengo que lavar. Que es para que puedan todo respirar bien. Esto que son unos pantalones para correr, que también se secan rápido. Tienen esta porquería ahí que es más térmica. Y esto es el pantalón de baño que voy a usar para meterme en el agua del glaciar en alguna parte, porque sí o sí me va a bañar. Sí o sí. Río o algún glaciar, pero sí o sí voy a entrar al agua. Así que eso es importantísimo. Y junto con eso va esto, que son los zapatitos de agua. Ya están usados dentro de la casa y fuera también. Y se secan súper rápido. Y el material de acá es como el de los trajes de surfers. Entonces, para entrar al agua y no perder los dedos en el agua del glaciar. Que no quiero perder ningún dedo. Así que bueno, después. Acá tenemos el pantalón de lluvia. Este es un cubre pantalón que va encima de todo. Y es cuando llueve para que el agua se deslice nomás. Después, el pantalón de trekking. De esos que le puedes sacar la parte de abajo. Para cuando hace mucho calor, ya estás protegido del calorcito. Y después, primera capa. Eso es importantísimo. Una primera capa pantalón para poder proteger. Que en este caso te permite también que la transpiración salga. Entonces tiene una buena respiración. Y estos dos, que son polera y pantalón, que son como para dormir o en caso de emergencia. Estas de acá no son de buena calidad, por eso también son como para dormir o caso de emergencia, porque estos no van a dejar que el cuerpo respire. Por eso tengo este otro que es una mejor calidad. Y eso es importante. Y después, la chaqueta. Esta chaqueta es una chaqueta como 3 en 1, que en el fondo es a prueba de viento, a prueba de agua, pero también tiene una chaqueta por dentro, que es de polar, y te permite poder sacarla si quieres. Pero para el frío extremo va a estar buenísima esta chaqueta. Y además, color fuerte para poder hacer contraste con la naturaleza para el canal de YouTube. Porque obviamente es importante. Después, las botas son estas. Son unas botas que compré de estilo militar. Ya están usadas. Y en este caso se supone que son a prueba de agua. Y esto que es el dry bag para poner todo esto, porque yo obviamente tengo un canal de YouTube que es para ustedes y voy a grabar toda la experiencia, los 10 días. El problema es que muchas veces no se graba todo, se graba como poquitito, porque si no pesa demasiado. Entonces, para evitar eso, yo traigo la computadora y paso toda la información ahí. Y llevo además esto, que es de Small Rig, y es para poner, tengo una tarjeta de 256 GB ahí, para más información. Que no pesa nada eso, y además para prueba de agua. Y después tienes esto, que es una batería externa, me regaló mi hermano, que está espectacular, y parece una batería Duracell, de hecho, marca Duracell. Y súper importante, una batería externa por si llegara a no tener ningún tipo de electricidad. Muchos de los camping tienen, pero por las dudas es algo que hay que llevar porque en caso de emergencia necesitas el celular y si te quedas sin batería, marchaste. Y en este caso, para la cámara, tengo esto, que es parte de la cámara. Son unas baterías ultra resistentes, así que frío y puede grabar mucha información. De hecho, nunca he llegado a usar dos baterías el mismo día de grabación, como para que tengan una idea, me dura todo el día. Y tengo dos baterías más. Y esto funciona como batería externa también si necesito. Después llevo que es el palo extensor, para poder grabar y disfrutar como más el paisaje, también para mostrarle a ustedes lo que más se pueda. Y hay una cosa más que no la puse acá, que la tengo, me olvidé, que es el arnés para el pecho. En el fondo, para llevar la cámara así y puedas grabar todo desde acá. Porque así también como para darle el ángulo, pero también para poder grabar más. Porque en este caso, con los bastones de trekking que vas a estar usando, quieres grabar, pero al mismo tiempo querías usar los bastones de trekking para cuidar las rodillas y las articulaciones. Así que eso. Y para terminar, el computador, que en realidad no lo voy a usar, no voy a trabajar durante el viaje, es solamente para poder guardar los videos. Entonces cada día al terminar va a ser un video, un día y un video.
termina el día 1, se graba el cierre del video y se guarda en el computador. Y pasamos al día 2, al día 3, al día 4. De hecho, este video que está saliendo ahora es el video que va a salir mientras yo estoy en Torres del Paine, para que se hagan una idea. Así que cuando llegue el viaje voy a estar editando, pero siempre es importante respaldar los videos. Y para terminar la aventura, llevar el buen ánimo, la buena actitud y obviamente suscribirse al canal, porque es muy buena ayuda. Así que suscríbanse al canal, denle me gusta y dejen en los comentarios qué les pareció el video. Traté de hacerlo lo más rápido posible. No fue un video corto, lo sé, pero es de los videos cortos considerando todo lo que vas a llevar. Así que es súper importante para que lo tengan en consideración, porque si se dan cuenta tengo pocas cosas. Y el menú va a estar acá, justo ahora. Así que este es el menú que vamos a llevar. Y siempre tienen que considerar el alimento que van a recibir, pero también lo que va a pesar ese alimento. Entonces, porque al final se empieza a sumar y sumar y sumar. Entonces, si hay un producto que pesa más que el otro, entonces quizás es mejor idea cortar ese otro producto, repetir más comidas. Personalmente, a mí me da lo mismo si tengo que comer lo mismo todos los días. Pero lo importante es no poner exceso de peso en el cuerpo, porque son 10 días de caminata. No son 2 horas, son 10 días. Entonces tienes que cuidarte. Y es súper importante. Así que déjenme en los comentarios si les gustó el video, si les pareció informativo. Si tienen pensado hacer de Torres del Paine, es súper importante. Así que déjenmelo en los comentarios. Y obviamente síganme en redes sociales que están acá. Y que tengan un fin de semana espectacular, un día increíble. Y nos vemos en el próximo video. Torres del Paine, papá. Vamos ahí, el primer día va a ser tomando el avión, yendo a Torre del Paine, empezando a caminar. Locura, va a ser locura, va a ser increíble, un sueño hecho realidad. De hecho, la playlist se llama Bucket List porque es uno de los lugares que sueño desde muy chico de conocer. Así que lo vamos a cumplir y lo vamos a cumplir juntos para tratar de grabar el máximo posible. Así que lo pasen espectacular y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!